Si México se aventara la puntada de iniciar una guerra comercial contra Estados Unidos, no dura ni una semana. México no está preparado para enfrentar una guerra económica, no tiene los recursos, no tiene el andamiaje legal, no tiene el respaldo de la comunidad internacional, no tiene lo suficiente para aventarse una cosa de ese calibre. Y esto sale a colación precisamente porque voces principalmente morenistas o agoreras de la actual administración morenista se han atrevido a decir que no solamente que México está preparado para una guerra comercial, sino que incluso tendría 80% de posibilidades de ganarla. Y no lo digo yo, ni lo dijo Fernández Noroña, lo dijo Marcelo Ebrard, el secretario de Economía. Santa madre del cielo, y yo pensando que era un hombre inteligente. Dios mío. Mire, aquí le tengo, así como ayer le presenté una lista de las razones por las cuales sería un balazo en el pie que Estados Unidos aplicara aranceles, ahora le voy a decir a usted por qué sería una reverenda estupidez suicida que México enfrentara una guerra comercial contra Estados Unidos. Mire, así, en general. Ciertamente México es el principal proveedor de la Unión Americana, eso sí, no queda duda, pero aún así solamente representamos el 16% de las importaciones estadounidenses. Así, 16%. Tranquilamente se sacude de Estados Unidos ese tipo de cosas. Además, si usted le quiere añadir, debido a pésimas políticas, no de esta administración, incluso de administraciones anteriores, pues obviamente empezó con el tema de la prohibición del fracking, esa sí fue morenista, y también, ahora ya, consolidada, la prohibición de la inversión extranjera en hidrocarburos. Gracias a esas actitudes tontas y retrógradas, México importa el 72% del gas natural que necesita de Estados Unidos. Si nos aventamos a la idiotez de una guerra comercial con Estados Unidos y Washington de pronto dijera, ah sí, pues ahí te va, te cierro la llave del gas, se acabó la industria mexicana porque dependemos en un 72% del gas natural. Y no es por culpa de los gringos, es culpa de nosotros por ser tan tontos en materia de inversión, en materia de hidrocarburos. Así que la industria y la generación de electricidad, caput, se acabó. Gracias a que los mexicanos decidimos nosotros solitos, sin la ayuda de absolutamente nadie del exterior, fragmentar toda nuestra tierra en ejidos y minifundios. El ejido es una estupidez del tamaño del mundo, pero así fue concebido después de la revolución, pues entonces ya tenemos ahí un problema. Y si todavía a eso le agregamos el problema, por ejemplo, de la prohibición del maíz transgénico, pues gracias a eso dejamos de ser el granero de Norteamérica. Gracias a esas políticas equivocadas, estúpidas y suicidas. Y por supuesto, ahora resulta que somos uno de los principales importadores de maíz en el planeta. Hágame usted el fabrón cabor. Pero sí, los mexicanos, nadie nos ayudó a ser estúpidos. Así que, en el supuesto de que dejáramos de exportar aguacate a Estados Unidos, lo único que pasaría en Estados Unidos es que se quedarían sin guacamole en el Super Bowl. Y ya. Esa sería la única consecuencia. Por lo demás, les vale un plátano. Ah, pero eso sí, si Estados Unidos de pronto decidiera cortar sus ventas de maíz amarillo a México, no, bueno, se derrumba la producción pecuaria de México. Así de sencillo. La soberanía no es un concepto. La soberanía se construye con un solo elemento: fortaleza económica. Si no tienes dinero, no eres fuerte en absolutamente nadie. Si no tienes dinero, no eres soberano. Si no tienes con qué enfrentar una guerra económica, entonces cállate el hocico. Así de sencillo. Así que el hecho de que haya agoreros de Morena que estén menospreciando las amenazas de Donald Trump, a eso sí preocupa mucho. Porque esos agoreros le hablan al oído a Claudia Sheinbaum. Sigo insistiendo y sigo en la posición. Lo que hizo Claudia Sheinbaum a través de su carta es lo correcto, es la forma en la que va a negociarse con Estados Unidos. Sí, o más bien en este caso con Donald Trump, sin duda alguna.
Pero de ahí a que haya gente que esté empujando a que se genere una guerra económica, no, pues ahí sí ya, no, Dios guarde la hora. A ver, insisto, ahí le van números, datos, únicamente datos para que entienda usted. México importa más del 70% del maíz amarillo de Estados Unidos y es utilizado principalmente para alimentar el ganado. Depende en un 94% de las importaciones de soya. El 94% de la soya que se consume en México viene de Estados Unidos. El 70%, el trigo, dependemos de Estados Unidos en un 70%. En materia de carne de res y de cerdo, cerca del 80% de las importaciones de carne de cerdo provienen de Estados Unidos. En el caso de los lácteos, el 80% del consumo de los lácteos en México viene de Estados Unidos. O sea, olvídelo. En el caso de los productos industriales y tecnológicos, bueno, ¿para qué le cuento? En el caso de la maquinaria y el equipo industrial, dependemos en un 50% de Estados Unidos. En el caso de los electrodomésticos, como es las computadoras y los celulares, dependemos de Estados Unidos en un 60%. En el caso de los componentes automotrices, México importa el 50% de los componentes para el ensamblaje de la industria automotriz. En el caso de la energía, como le decía usted, México importa 75% de su consumo total de gas natural de Estados Unidos. En el caso de la gasolina y el diésel, dependemos de Estados Unidos en un 50%. Ahí se la dejo. En el caso del petróleo refinado y petroquímicos, dependemos ciertamente de una manera significativa, entre el 25 y el 40%. Ahí sí está difícil de definir porque obviamente depende de las variaciones y la demanda del mercado. En el caso de los productos farmacéuticos y médicos, dependemos nuestras medicinas. Todas las medicinas que se consumen en México, dependemos un 60% de Estados Unidos. En el caso del equipo médico, dependemos en un 50% para poder surtirnos de equipos médicos. En el caso de los servicios financieros, todos los bancos y todas las empresas de tecnología financiera tienen que utilizar herramientas de Estados Unidos para poder funcionar. En el caso del streaming y el entretenimiento, que obviamente es la razón por la cual usted y yo nos estamos viendo acá en la pantalla de cristal, pues mire, el 70% del mercado mexicano depende de Estados Unidos. Nos quedaríamos sin entretenimiento. En el tema educativo, miles de estudiantes mexicanos cursan estudios en universidades de Estados Unidos. Y ahí sí, imagínense nada más, una guerra económica y que nos regresen a nuestros estudiantes, Dios guarde la hora. En el caso de bienes de consumo, dependemos en un 30% de Estados Unidos. De toda la ropa y todo el calzado que tenemos. En el caso de las bebidas alcohólicas, dependemos en un 50%. En el caso de los productos de cuidado personal, dependemos en un 40%. Dígame usted, después de ver todos estos números, si tiene sentido que México emprenda una guerra económica con Estados Unidos. Insisto, y no me lo estoy sacando de la manga, ni mucho menos, ni tampoco lo leí en algún lado, no. No ganamos la guerra, imposible. Es una estupidez lo que dice Marcelo Ebrard. Es más, una guerra económica, no duramos ni una semana cuando ya estaríamos de rodillas diciendo, ya párenle, perros. Así. Entonces, no le haga usted caso ni a los Marcelitos, ni a los Fernández Noroña, están pero bien jodidos y locos. Pero no se lo digo a usted que no les haga caso. Se lo pido a la presidenta Claudia Sheinbaum, por favor, presidenta, no le haga caso. ¿La perdemos? Porque la perdemos.